Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre ten eterna loor. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos en esta noche en vivo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les recuerdo los links, es mensaje de amor para salvación.org, también a través de Facebook, en video, a través de Mensaje Salvación, y estas predicaciones, tanto en audio como en video, se quedan grabadas. El audio se queda grabado en la página de internet de Spreaker y de igual manera en video a través de YouTube. En cualquiera de estos medios, de estos cuatro medios de internet, ustedes nos pueden encontrar tanto en vivo como en grabaciones. Les mandamos un saludo desde Querétaro, y también de la Iglesia de Cristo que se reúne en La Pradera, El Marqués, también es en El Marqués la ciudad, pero aún está más cercana de Querétaro. Y así de todos nuestros hermanos que nos reunimos en ese lugar, les agradecemos por acompañarnos aquí en esta su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de iniciar en el mensaje, y les agradecemos por cada uno de ustedes que nos están acompañando. Nuestra hermana Rocío Trejo Castañeda, que nos manda saludos. Muy buenas noches también para usted, amada hermana Rocío Trejo, y también para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo en vivo, pero que no ponen algún comentario. También les agradecemos por acompañarnos. Sabemos que estamos más hermanos y amigos en el Señor escuchando esta transmisión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a hacer una oración para así iniciar la transmisión. Oremos. Señor y Padre eterno, que estás en las alturas, pero que sabemos que tu presencia está en todo lugar, Padre, por tu grandeza, que así de esta noche nos dirigimos para agradecerte por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Reconocemos tu grandeza, tu poder, y que sin ti no somos nada, que tú eres el único Dios verdadero y que para ti debe ser toda la honra y la gloria en cualquier lugar y en cualquier momento. De esta manera, con reverencia, te agradecemos por la vida, por la salud, porque en esta noche podemos abrir tu libro santo y poderle darle lectura, examinarlo para nuestras vidas, aplicarlo, pidiendo que tú bendigas a nuestros hermanos que están dirigiendo, administrando esta radio de internet de la Iglesia de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote por sus familias, por sus ministerios, las congregaciones donde predican, y así también a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Dios nuestro, te pedimos por cada una de estas personas, y así también por tu servidor, para que el momento de dar palabras en esta noche sean solamente conforme a tu voluntad, conforme a tu sagrada Biblia que nos has dejado escrita, y así, Señor, que todo sea de acuerdo a tu agrado. Te lo agradecemos por cada una de estas cosas, y pidiéndote por estos planes de la radio de internet, y te agradecemos por todo esto, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y el Salvador del mundo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo hasta estos momentos. Cuando el cristiano es atacado por el mundo, ¿cuál es nuestra reacción? Vamos a continuar con esta serie de predicaciones. Esta va a ser la octava predicación de este tema a través de su programa de la radio internet de Mensaje de Amor para Salvación. El programa es Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. Vamos a continuar con este tema, hermanos. Y ahora en esta ocasión vamos a hablar un poco en cuanto a las relaciones con el mundo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque es normal que tengamos relaciones con las personas que no son cristianos, pero aún así no nos debemos de sentirnos semejantes a ellos en nuestro
sentido espiritual. Nunca debemos de compararnos con ellos, hermanos, porque nosotros somos distintos, nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Dios y ellos están haciendo la voluntad de ellos mismos y no la de nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Sí, es cierto, debemos de relacionarnos, debemos de tener un buen contacto con las personas que también están en el mundo, es nuestro prójimo y les amamos, pero aún así no debemos de tener amistad con el mundo. Son dos cosas distintas, debemos de tener cuidado y tacto con ello. Pero para ello, hermanos, vamos a apoyarnos con la palabra de nuestro Dios para que Él nos ayude a poder entender cada una de estas relaciones con el mundo. Para así, hermanos, cuando seamos atacados por el mundo en distintas maneras, en su forma de pensar, en su forma de vivir, que nosotros no nos mezclemos en esas cosas. Vamos ahí a apoyarnos con la escritura, hermanos, ahí en el libro del Antiguo Testamento de Nehemías. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, antes de pasar a los libros de poemas, hermanos, los libros poéticos del Antiguo Testamento, que empieza desde Job, vamos ahí al libro de Nehemías, en el capítulo número 10, para iniciar esta predicación en esta noche, hermanos. Si tienen ahí en sus manos, hermanos, sería muy grato que me acompañaran en la lectura y así cada uno de nosotros edificarnos por medio de la palabra de nuestro Dios. Le repito, es Nehemías, capítulo número 10, el versículo 29 y 30. Dice de la siguiente manera: se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Recordamos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, a partir de Abraham y toda su descendencia, de ahí viene la nación de Israel, que fue así llamado Jacob. Uno de los descendientes de Abraham fue Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob fue llamado como Israel, y de ahí procede toda esta nación, pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Después esta separación de las tribus que cada una de ellas tomó por su camino, y el pueblo de Judá, la tribu de Judá, fue aún así de la descendiente de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita estamos hablando en cuanto al pueblo de nuestro Dios respecto al libro de Nehemías. Y en esta ocasión miramos que en este capítulo número 10 dice que se reunieron, y en el momento de esta reunión que ellos hicieron una promesa, hermanos, para nuestro Dios, y ellos, su promesa delante de Dios fue que cuando dieron la lectura a la ley que fue dada por el siervo de Dios Moisés, dice que ellos prometieron a Dios que cumplirían y guardarían todos los mandamientos, decretos y estatutos que vienen escritos y redactados ahí en el libro de la ley, escrita por Moisés. Y dice que ellos no faltarían a ninguna de ellas, que ellos serían fiel a la palabra de nuestro Dios, allá del Antiguo Testamento. Esto está redactado en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Pero ahora en esta ocasión, dice el versículo 30, y es lo que nos vamos a ocupar ahora nosotros en esta ocasión, hermanos. Voy a repetirlo, dice, y que no daríamos nuestras hijas. ¿Las hijas de quién? Las hijas del pueblo de Dios. Digo, no las daríamos a los pueblos de la tierra. Hace una separación ahí entre el pueblo de nuestro Dios a los pueblos de la tierra. Y ellos se propusieron a cumplir, a que no se mezclarían con las otras naciones del mundo, solamente esta nación de Israel. En esta ocasión, dice, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos.
En esta ocasión miramos al pueblo de Israel que hace esta promesa de cumplir con los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios que fue redactada en ese tiempo por Moisés y que quedó escrita. Ahora nosotros la conocemos como el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, hermanos, estos 5 libros de la ley que fueron redactados, y en ellos se está escrito algo importante: el no mezclarse con las naciones. Uno de los pecados que cometió Salomón fue muy grave, hermanos, es tomar mujeres de otras naciones. Y eso fue lo que le llevó a que cayera en pecado. Este hombre, Salomón, que pidió sabiamente sabiduría a nuestro Dios, aún él mismo, por mezclarse con estas mujeres, cayó en pecado. Lo llevaron a ello. Y Dios ya había enseñado, ya había puesto esta alerta de que no hicieran eso, de no mezclarse con ninguna otra nación porque los llevaría a caer en pecado. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio, hermanos. Y miramos que ahora este siervo, Salomón, cayó. Y este pueblo de Nehemías, en los tiempos de Nehemías, prometieron el no mezclarse con otras naciones. Y ahora, ¿qué cae sobre nosotros como una lección en nuestra actualidad? Nosotros ya no somos del pueblo de Israel, hablando literalmente, físicamente, carnal. Ahora nosotros somos descendientes de Abraham, pero porque somos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese sentido, espiritualmente hablando, hermanos, somos hijos de Abraham, pero literalmente por la sangre, por las genealogías, no somos descendientes de Abraham. Espiritualmente hablándolo, sí lo somos, porque somos de la fe en Cristo Jesús. Ahora, nosotros, ¿qué conlleva lo que este pueblo de Dios en este tiempo, en el Antiguo Testamento, indicó del que no se mezclaría con otras naciones? Bueno, pues ahora nosotros somos gentiles, pero somos hijos de Dios. Todo aquel que llega a la obediencia del Evangelio, que también comentábamos la semana pasada, hermanos, que obedece el plan de salvación, al escuchar el Evangelio, al entenderlo, comprenderlo y ahora creerlo, y es necesario que nosotros pasemos al arrepentimiento de todos nuestros pecados, al comprender que necesitamos al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar al Padre, porque nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, al entender ello, es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y así confesamos delante de los hombres a Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, y pasar a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, sí, obedeciendo el Evangelio, hermano, ahora somos llamados hijos de Dios, somos añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos cada día, según Hechos capítulo 2 y versículo 47. Ahora nosotros somos llamados dentro de estos salvos, dentro del cuerpo del Señor, somos miembros los unos a los otros, y ahora somos nosotros los hijos de Dios. Somos los descendientes de Abraham espiritualmente hablando. Y así como el pueblo de Israel, descendencia de Abraham, descendencia de Isaac, descendencia de Jacob, y ahora llamados pueblo de Israel, pueblo de Dios, dice, no es necesario de no mezclarnos con los otros pueblos de la tierra, porque ellos no son el pueblo de Dios. Y ahora nosotros como hijos de Dios no nos podemos mezclar con los del mundo. Es ahí la enseñanza, la aplicación.
a lo que estamos viendo aquí en esta ocasión. Miramos aquí al pueblo de Israel que se propuso el que no daría sus hijos para mezclarla con las otras hijas de las otras naciones, ni las tomarían para ellos ni para sus hijos, porque es cosa de aberración y que los llevaría al pecado. Vayamos a este mismo libro de Nehemías, hermanos, en los últimos capítulos, capítulo 13, que es con el que finaliza este libro Nehemías. Capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo número 3. Recordemos que ellos habían prometido el que no se mezclarían con otras naciones, porque Dios así ya lo había indicado en el libro de la ley. Versículo 1 al 3 del capítulo 13, de este mismo libro de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, lo mismo que estaba pasando allá en el capítulo 9, hermanos. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, hermanos, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían, dice, entrar, no debían mezclarse, involucrarse, dice, no debían de entrar jamás en la congregación de Dios. Podemos entender estas palabras, lo que encontraron en el libro de Moisés, en la ley de Moisés. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora el pueblo de Dios, miramos nuevamente que estaban leyendo el libro de la ley. Pero ahora dice que estaba el pueblo escuchando el contenido y que hallaron en él escrito el que los amonitas y moabitas, dice, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Este pueblo específico de la tierra, del mundo, hermanos, en ese tiempo existían los amonitas y los moabitas. Tal vez recordamos la historia de Balaam, tal vez recordamos el acontecimiento de que el rey de los amonitas en ese tiempo tuvo temor al pueblo de Dios porque se estaba acercando a su nación, a su pueblo. Entonces, por ese temor, fue a Balaam para indicarle y pedirle que maldijera al pueblo de Dios, para que él fuera y pudiera, dice, derrotarlos y matarlos, herirlos. Esa era la indicación a Balaam. Pero he aquí que la maldición dice que nuestro Dios la convirtió en una bendición. Pero nuevamente, parecido al capítulo número 9, la indicación es aquí. Nunca, la palabra es jamás, debía entrar estas dos naciones específicas a la congregación de Dios. Al pueblo de Dios no se debían mezclar, ni siquiera debía entrar. Esto está escrito en el libro de la ley. Lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 23.
Desde el versículo 3 al versículo 5, Dios les había indicado, escrito por Moisés, esto no debe pasar, no debe acontecer en mi pueblo, jamás debe de entrar. ¿Por qué? Porque ellos quisieron matarlos, ellos mandaron a Balaam para que nos maldijera, en vez, dice Dios, que les dieran pan y agua. Dios es claro con su pueblo. No nos debemos de mezclar con los del mundo, hermanos. Y no debemos de permitir que ellos entren en nuestras vidas y que nos vayan a moldear a su forma de vivir, a su forma de pensar, porque su pensamiento está muy alejado al pensamiento que quiere Dios que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque la indicación de nuestro Dios es que ni a diestra ni a siniestra nos debemos de apartar del libro de la ley, en este caso en el Antiguo Testamento. Ese era el mandamiento. No nos debemos de apartar de las palabras de nuestro Dios. Y si nos juntamos, tenemos amigos del mundo, les aseguro una cosa, que poco a poco las palabras de nuestro Dios se van olvidando, porque ahora van a entrar nuevas palabras, nuevos conocimientos, nueva forma de vivir por moldearnos al mundo. Y cada vez nos vamos a ir alejando de nuestro Dios. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Ahí en el capítulo número 10, cuando está hablando del pueblo y del pecado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que dice que quedaron escritas para nuestro ejemplo. Si alguno dice, piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Pensamos estar firmes, hermanos, y serle fiel a nuestro Dios. No nos alejemos de Él por tener una amistad en el mundo. Esto aconteció en el Antiguo Testamento. Por complacer a alguien que no era del pueblo de Israel, este mismo capítulo, hermanos, capítulo 13, no nos despeguemos de este capítulo 13 de Nehemías. Vimos en el capítulo 9 que no mezclarían a sus hijos con las hijas de las otras naciones. En el capítulo 13 dice que los amonitas y moabitas no debían entrar. No debemos de permitir que el mundo entre en nuestras vidas, hermanos, y nosotros acoplarnos a su forma de vivir por complacerles a ellos en vez de complacer y agradar a nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado. Si pensemos estar firmes, como dice el apóstol Pablo, miremos que no caigamos, que no nos desviemos, no complazcamos al mundo, al mundo. Este mismo capítulo 13 de Nehemías, pero versículo 23 en adelante, hermanos. Acompáñenme ahí en la lectura. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Fíjense en lo que encontró Nehemías, hermanos. Vi asimismo en aquellos días a judíos, el pueblo de Dios, hermanos, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Cuando Dios ya les había alertado que ni siquiera entraran. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Su misma nación, su mismo lenguaje, ya lo habían perdido, hermanos. ¿Por qué? Dice, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿De cuál pueblo? De los moabitas, de los amonitas, de los de Asdod. Y reñí con ellos y los maldije
y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Imagínense a Nehemías en esta situación que se da cuenta de tremendo pecado. Dice, y reñí con ellos. No lo me imagino hablando, tratando de ponerse un acuerdo a Nehemías con estas personas que se habían mezclado con los de Adod, moabitas y amonitas. No lo veo así. Bueno, pues vamos a sentarnos tranquilos, a ver qué está aconteciendo, por qué sucede esto. No lo veo así, dice Nehemías, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Imagínense el punto de celo de las cosas de nuestro Dios de Nehemías para ponerse así delante de ellos que estaban pecando. No era algo ligero, hermanos, no era algo pequeño, estaban pecando contra Dios. Y dice, y tomaréis, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Fíjese la descripción de Salomón. Ni en ninguna nación hubo un rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él, a quien Dios amábamos, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal, dice, tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, dice, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Este hijo de Joiada, hijo del sumo sacerdote, uno de los hijos de Joiada, el sumo sacerdote, dice, era yerno de Sanbalat, horonita. Dice, por tanto, lo ahuyenté de mí, el versículo 28. Es necesario que nosotros hagamos lo mismo, hermanos, con aquellos hermanos, con aquellas personas que se están mezclando con el mundo, viviendo en su forma de vivir ya como el mundo, olvidando y despreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ahora volver al pecado. Es lo mismo que tenemos que hacer, no tenemos que permitirles a ellos que se mezclen en los ministerios de nuestro Dios. Ahora es necesario hacer esto mismo, ahuyéntelos. Y que nosotros también en nuestra forma de vivir, si estamos cayendo en lo mismo, también nosotros debemos de ahuyentarnos. Esa forma de pensar, esa forma de vivir, porque nos va a llevar al pecado. Vemos cómo está describiendo a Salomón, a quien amaba, Dios mismo le amaba. Dice, aún a él, este hombre sabio, este hombre rey, que no hubo ningún rey de todas las naciones como él. Aún él, dice, las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Aún a Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Aún a él, las naciones extranjeras le hicieron pecar. Triste, hermanos. Cuán bajo podemos caer por simplemente complacer a los del mundo. Por no sentirnos mal delante de ellos. Tengamos cuidado, hermanos. Si le tenemos temor al hombre, quedar bien con ellos en vez de con Dios. Mucho cuidado. Debemos de temer primeramente a Dios cada día.
y que nuestra forma de vivir, hermanos, sea de agrado delante de Él. No nos podemos mezclar en nuestra forma de vivir como lo vive el mundo. No permitamos eso. Es normal que socialicemos con ellos. Es normal que platiquemos porque tenemos como vecino a alguien que no es cristiano. Tenemos a nuestro lado de nuestro trabajo a alguien que no es cristiano, tal vez nuestro jefe también. Estamos en este mundo, pero no debemos de permitir, hermanos, que nosotros vivamos como ellos. Librémonos de ello. Y Dios nos está alertando desde el Antiguo Testamento que si nosotros permitimos que entren a nuestras vidas ellos, así como lo decía ahí en el pueblo de Israel, que no entraran los amonitas. Dice, nunca, jamás que entren. Porque ellos, en vez de darle la bendición al pueblo, en vez de darle el pan y agua que necesitaban en ese momento, los querían maldecir. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta, hermanos, cuando convivimos con el mundo. Tal vez nosotros vemos que quieren hacer algo bueno. Su forma de pensar, piensan que es bueno su forma de vivir. Pero nosotros sabemos que no es correcto. Ahora que nos inviten ellos un cigarro, una bebida alcohólica, cuando ellos deberían de saber que somos cristianos y que nosotros como cristianos no permitimos en nuestro vivir andar de esa forma. Nosotros debemos de alejarnos de todo ello y que ellos vean a nuestro Señor Jesucristo en nuestra forma de vivir, de actuar. Mucho cuidado, hermanos. Repito, lo que dijo Pablo, si pensamos estar fieles a Dios, firmes, miremos que no caigamos. En esta ocasión, Nehemías, con el celo a las cosas de Dios, dice que riñó con todos estos que se habían mezclado con los de Adot, con los amonitas y con los moabitas. Riñó con ellos para hacerles despertar. Dense cuenta lo que están haciendo. ¿Obedeceremos su acto de cometer pecado, prevaricar en contra de nuestro Dios? ¿Permitiremos esto en la casa de Dios? No podemos permitirlo. Y que nosotros, hermanos, no lo estemos permitiendo en nuestra forma de vivir. Vivamos de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. Voy a repetir un versículo, hermanos, y veamos la magnitud de la gravedad de lo que es de permitir el tener amigos del mundo. Voy a repetir el versículo 24. Dice, y la mitad de sus hijos, los que se habían mezclado con los amonitas, moabitas y los de Adot, dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto es lo que va a provocar si nosotros permitimos lo mismo. Ahora, los hijos de los del pueblo de Israel ya ni siquiera conocían la lengua judaica, la lengua del pueblo de Dios. En cambio, ¿qué idioma estaban hablando? ¿Qué lenguaje tenían entre sus labios? Dice la lengua de Adot.
una nación extranjera. ¿Por qué? Porque se mezclaron con los de Adad, amonitas y moabitas. Ahora imagínense que nuestras amistades, que nuestros amigos sean del mundo. Es importante aclarar, hermanos, que nosotros como cristianos nos debemos de comportar como amigos. Esto me refiero a nuestro carácter, a mostrar amistad en el sentido de compañerismo, alegría, mostrar empatía con las demás personas. Eso es lo que debemos demostrar en el sentido de amistad, pero en el sentido completo de amistad no debemos de relacionarnos con el mundo, porque un amigo complace pues al que es su amigo, y nosotros no debemos de darle complacencia a los del mundo. Nosotros no debemos de satisfacerle en los pecados que ellos cometen. Cada uno de nosotros como cristianos debemos demostrarle nuestra amistad al mostrarle a Cristo Jesús. Esa es la amistad que debemos demostrarle al mundo. Hablarle de Cristo Jesús, la necesidad que ellos tienen en sus vidas del Salvador del mundo y que puede ser el Salvador de su alma. Es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros como cristianos. No debemos de mezclarnos con ellos en sus andares como pecadores, porque nosotros ya hemos dejado eso. La consecuencia fue grave. Ahora los hijos del pueblo de Dios ya ni siquiera conocían la lengua judaica. ¿Eso qué significa, hermanos? Si no conocían la lengua judaica, significa que no conocían las palabras de Dios, no conocían la ley de Moisés, estaban extraviados completamente. Esta es la gravedad que puede causar en nosotros, aunque pensemos que somos hijos de Dios, y sí lo somos, pero si nosotros permitimos que entre las cosas del mundo en nuestro corazón, por complacer a alguien del mundo, vamos a terminar como estos hombres. Ya nuestras lenguas no van a ser las palabras de Cristo, sino las palabras del mundo. Nuestro hablar ya no va a ser de acuerdo a un cristiano. He aquí lo importante. Tengamos mucho cuidado y seamos como Nehemías, celosos de las cosas de Dios. Él riñó, hermanos. No lo hizo de una manera tranquila, porque dice ahí, hasta les arranqué los pelos, los cabellos a ellos, para hacerlos que razonen correctamente. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Dios ya había indicado esto como pecado. Por ello se comportó así Nehemías. Primera de Corintios, hermanos. Ahora acá en el Nuevo Testamento, hermanos. Primera epístola a los Corintios, capítulo número 6 y versículo 9 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 en adelante. Eso mismo que le hizo la pregunta, ¿y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Esa es la pregunta de Nehemías. Veamos la pregunta de Pablo a los de Corinto. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La pregunta es, ¿no sabéis?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿A poco no saben? Dice, no erren, no se equivoquen. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, no erremos, no nos equivoquemos. Porque nadie de los que están en esta lista dice, no heredarán el reino de Dios. Ellos no lo heredarán. Si sabemos que estos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino, dice ellos, nadie de ellos heredará el reino de Dios. Si nosotros sabemos, si estamos conscientes de ellos, hermanos, ahora, ¿cómo mezclarnos con ellos en nuestras vidas? No nos equivoquemos, como está comentando aquí el apóstol Pablo. No erremos. Esto, hermanos, ya fue nuestra vida antigua, ya es nuestro pasado y ya hemos muerto al pecado. Esto erais algunos. En tiempo pasado, allá quedó, eran esto. Muchos de ustedes eran ellos, pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por ellos, que ahora somos parte de los justificados, de los santificados y de los lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. ¿O ignoráis? Desde el 15, hermanos, ¿no sabéis? Nuevamente pregunta, ¿que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Versículo 19, ahora sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos. Ahora hemos sido comprados por precio, y un precio muy elevado, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y muerte de cruz, no una muerte simple. No erremos, hermanos. No nos mezclemos con los del mundo. No permitamos que ellos entren en nuestras vidas y ahora nosotros nos comportemos y nos moldeemos a su forma de vivir. No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Sino transformados por medio de la renovación, hermanos, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Renovaos con aquello que hemos nacido, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bonitas cosas
son las que ha hecho Dios espiritualmente en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Ahora ser en el nombre del Señor Jesús llamados sus hijos. Valoremos este sacrificio y este precio. Y tengamos mucho cuidado, hermanos. Miremos que no caigamos, que no pequemos como pecaron allá en el Antiguo Testamento, como aún el mismo Salomón lo hicieron pecar, aún con toda su sabiduría, lo hicieron pecar. No nos mezclemos con los del mundo. Esto significa que no nos hagamos como el mundo, que nos vamos a vivir en medio de este mundo, es cierto, un mundo lleno de pecado, de maldad, pues sí, aquí estamos en esta tierra donde Dios nos puso. Y eso no significa que vamos a permitir el pecado de los del mundo en nuestra vida. No lo toleremos. Huyamos de ello, hermanos. Así como dijo ahí Nehemías, en este caso del capítulo 13, Nehemías que lo echó a este que se había mezclado también y que no permitió dejarlo, algo que Dios había dicho. Bueno, pues hagamos lo mismo que hizo Nehemías. Lo ahuyenté de mí, dice uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eleazar, que dice que era yerno de Sanballat horonita, dice, por tanto lo ahuyenté de mí. Hagamos esto mismo que hizo Nehemías, ahuyentémoslo. Todo lo que es cosas que el mundo nos quiera acarrear sobre ellos y todas sus maldades, todos sus pecados, que nos quieran involucrar con ellos, dice, ahuyéntelo. No lo permitamos. Ahuyentámoslo también nosotros, hermanos. Segunda de Corintios. Ahorita leímos la primera epístola, ahora vamos a la segunda epístola, hermanos. También en el capítulo número 6. Miren el capítulo número 6, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual ¿con quién dice ahí el apóstol Pablo? Con los incrédulos. No nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la relación que hay con los incrédulos y los cristianos? ¿Cuál? ¿Cierto? Tal vez laboral, ¿sí? Tal vez compartamos el vecindario, ¿sí? También es necesario tal vez relacionarnos con ellos en el sentido de alguna necesidad del vecindario, ¿sí? Nosotros tenemos que ser optimistas y también ser siervos de ellos en ese sentido. Pero al socializar, a ser amigos, hermanos, ahí sí ya no lo debemos de permitir. No debemos de mezclarnos con ellos, porque no hay ninguna relación de lo espiritual con la carnal. No puede existir esto en nuestras vidas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál es esa parte? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Lo leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 6. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Nehemías, allá, lo tuve que ahuyentar. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo
os recibiré. Para que podamos ser de agrado de nuestro Dios, hermanos. Y Él nos pueda recibir nuestros sacrificios vivos en olor grato, aceptable a nuestro Dios. Para que Él pueda recibir esto, hermanos, tenemos que apartarnos del mundo y no tener una convivencia con ellos en sus pecados. No hay ninguna relación entre el creyente y el incrédulo. Nuestra forma de pensar es muy distinta, hermanos. Cuán grave es el que nosotros nos hagamos aquello que Dios nos está advirtiendo, aquello que nos está pidiendo que no hagamos, cuán grave es. Decía Nehemías, este gran pecado, gran mal, no es algo ligero. Y si nosotros lo ponemos como ligero, hermanos, como que no va a pasar nada, ese pensamiento nos va a llevar hacia prevaricar en contra de nuestro Dios. ¿Por qué? Por no tener ese cuidado, esa alerta. Debemos de ser prevenidos, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, a siempre buscar la santidad. ¿Cuál dice Hebreos? Que sin ella no podremos ver a Dios. Gloria a Dios porque Él nos ha santificado, lavado, justificado en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que lo envió y murió por nosotros en la cruz. Siempre lo tengamos presente, hermanos. Lo que somos, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, esta nación espiritual, porque nosotros no somos de esta tierra, sino somos del cielo. Tenemos una nación celestial. Entonces no nos podemos involucrar en las cosas del mundo. No somos de aquí. No nos podemos acoplar, acomodar a este lugar. Vivamos como lo que somos. Efesios, capítulo número 2, y desde el versículo 1. Y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, hermanos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora vemos tan grandioso que es nuestro Dios, que es grande en misericordia, y cuando aún nosotros éramos pecadores, Romanos capítulo 5 y versículo número 8, hace poco dieron una exposición acerca de esto, del amor de nuestro Dios. Juan capítulo 3 y versículo 16, estos versículos
que concuerdan del amor de nuestro Dios. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún así Él dice, nos dio vida. Y nos recalca una y otra vez el apóstol Pablo, en el versículo 12 y versículo 3. Era otro tiempo. Así como lo hicieron a los de Corintio. Esto eras algunos de ustedes. Y aquí también nos dice, anduiste en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. Ahora somos por gracia salvos. Que nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentarnos, hermanos, en los lugares celestiales. Ese lugar celestial, hermanos, tan preciado, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros sin merecerlo, hermanos, estamos sentados en este lugar. Qué precioso, hermanos, es esta bendición espiritual enviado de los lugares celestiales. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es el capítulo 1, versículo 17 de Santiago, hermanos. El versículo 16 también dice, no erréis. Así como lo leímos en 1 Corintios capítulo 6, que decía, no erréis. Santiago también lo dice, no erréis. No nos equivoquemos, hermanos. No le echemos la culpa a Dios. Cuando pecamos, cuando hacemos un mal, es por nuestro error, por nuestro pecado, por nuestras decisiones. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No erremos. Estemos en sentido de alerta. No nos confiemos, hermanos, porque sin Cristo no somos nada. Si nosotros nos alejamos un poco, el enemigo nos va a devorar. Tengamos mucho cuidado. No nos confiemos no nos sintamos a gusto con los del mundo, con las bolitas, con las rueditas que hacen los grupos allá en el mundo. No nos sintamos a gusto con ellos, hermanos. Tengamos mucho cuidado a que nuestras concupiscencias nos puedan llevar a eso. Nuestros malos deseos. Alejemos todo mal deseo, alejemos toda concupiscencia de nosotros, como lo hizo Nehemías con esa persona que no quiso dejar a quien Dios había dicho que no nos juntemos con ellos. Nehemías tuvo que ahuyentarlo, tuvo que sacarlo, de una manera exterminarlo desde el pueblo de Dios, ahuyentarlo. Nosotros huyamos de todos esos concupiscencias, malos pensamientos, malos deseos que en otro tiempo teníamos, que dice ahí son deseos por la voluntad de la carne. No tiene nada que ver con lo espiritual. No nos involucremos con el mundo. Mucho cuidado, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Tanto nuestra hermana Rocío Trejo, que habíamos comentado al iniciar. Nuestro hermano Wilder González Vázquez. Dios le bendiga, amado hermano, igualmente para usted. Dios sea grandemente con sus planes, con su familia. Nuestra hermana Patricia Díaz Alarcón, que nos acompaña desde Acapulco, Guerrero. Patricia Díaz, muy buenas noches también para usted, y que sea Dios en todos sus deseos, en todos sus planes de su vida, y que así Dios nos permita seguir escuchando y aprendiendo de su palabra. Gracias, Adrián Sala, que también nos está
escuchando. Donde quiera que esté Adrián Sala, gracias por acompañarnos. Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Lourdes Aracena, que también cada fin de semana está escuchándonos, y de igual manera en las predicaciones de nuestro hermano Joel Pérez, que también nos está saludando en esta noche. Él va a continuar también ya en media hora su programa y va a continuar con el mismo tema que ha estado hasta estos momentos de Génesis. Creo que hace unos días lo escuché y sí comentaba que iba a continuar con ese tema. Dios le bendiga, hermano Joel Pérez. Gracias por estar también escuchándonos. Escúchenlo en unos momentos, a las 10 de la noche, él continuará con su programa. Nuestra hermana Candy y Raúl González desde Texas, amados hermanos, Dios los bendiga. Les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, de Querétaro. Así sea Dios también igualmente para con ustedes. Les agradecemos porque nos están acompañando también. Nuestro hermano Isaías Gutiérrez, bendiciones, hermano, también para usted. Gracias por estar acompañándonos, y todos aquellos hermanos y amigos en el Señor que nos están escuchando y que no comentaron, igualmente, Dios les bendiga y que sea nuestro Dios con todas sus bendiciones espirituales también en ustedes, también en sus planes, en las congregaciones donde se reúnen. Así, pues sigamos adelante, hermanos. Tengamos mucho cuidado en nuestra vida espiritual, porque es algo que Dios ha preparado para cada hombre. Él, dice 1 de Timoteo, en el capítulo número 4 y versículo número 2, que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todo hombre pase y venga al conocimiento de la verdad, y quiere que todo hombre sea salvo. Entonces, Dios ve por nosotros. Dios ve por usted, amado amigo y hermano en el Señor. Valoremos esto, todo lo que ha hecho. Desde eso que recordamos tan especial, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hasta lo que ha hecho en cada día en nuestras vidas. No son coincidencias. La providencia de Dios trabaja día tras día, hermanos, para que nosotros sigamos teniendo la voluntad de buscarle. Es lo que quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Recordemos eso. Tengamos cuidado cuando tengamos una relación con alguien del mundo. Alejémonos de ello. Tengamos mucho cuidado, y que en vez de ellos nos lleven hacia el mundo, que nosotros los traigamos a Cristo. Esa es la amistad que debemos demostrar, hermanos. No la amistad que condena la Biblia. ¿Usted quiere ser amigo? Muéstrele a Cristo. Esa es la amistad que usted debe demostrar, y no más. Entonces, tengamos cuidado. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a terminar con una oración, y así les seguimos invitando con las transmisiones de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, que continuarán ahorita a las 10 de la noche con la programa de nuestro hermano Joel Pérez. Y así también sigan orando por los planes de la radio. Gracias a Dios, hasta ahorita va creciendo, y solo Dios sabe que sigue más adelante de esta su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les recuerdo, es .org, Mensaje de Amor para Salvación.org, también a través de Spreaker, también a través de YouTube, de las grabaciones de videos, y también por Mensaje de Salvación a través de Facebook, y ahí puede estar en vivo como lo estamos en estos momentos. Vamos a orar, hermanos, y así concluimos esta transmisión de su programa Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. Dios y Padre nuestro que estás en las alturas, sea santificado tu santo nombre. Una vez más nos dirigimos ante tu presencia por medio de la oración, para agradecerte porque en esta noche nos permitiste leer tu libro santo y poderlo examinar
Ayúdanos, Padre, a nosotros en nuestras vidas, alejarnos de las cosas del mundo y acercarnos cada vez más a la palabra de tu Hijo Jesucristo y que more en abundancia en nuestros corazones. Y así también cada uno de nosotros la pongamos en práctica y que la hagamos conforme a tu voluntad, que sea de tu agrado y que llegue delante de ti en olor grato. Dios bendito, te pedimos por cada uno de los oyentes que en esta noche nos acompañaron, de donde quiera que se encuentren, a través de todo el mundo, que tú seas con sus planes, con sus familias, con sus necesidades, que tú les conoces. Sé con nuestros hermanos que han perdido un ser querido, como la familia de nuestro hermano Lucio. Sé también con nuestros hermanos de Dolores Hidalgo, que ha fallecido el hermano Manuel, que seas con su familia, con este momento de dolor, para que tú les des el consuelo que necesitan por medio de tu palabra, y ellos sigan adelante, Señor, al servicio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdales, Padre, para que ellos puedan seguir adelante, y de igual manera sé con nuestros hermanos de esta congregación para que puedan acompañarlos en estos momentos de dificultad. De igual manera en todas nuestras necesidades, en nuestra salud, para que tú nos ayudes a seguir adelante en nuestros trabajos, Señor, y que primeramente tengamos como prioridad en las cosas celestiales, las cosas que tú nos has ordenado el hacer, Padre, al obedecer tus mandamientos, y que nosotros lo hagamos cada vez más con alegría, que crezcamos edificándonos mutuamente por medio de tu palabra, y que seas con los planes de las congregaciones donde nos estamos reuniendo. Dios bendito, te lo ponemos todo en tus manos para que se haga todo de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. En nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar este programa de Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida y les seguimos invitando que continúen en esta su radio amiga. Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo.